Bueno, Pedro, hemos visto que tienes a los 12 hombres entrenando. Buena noticia. Sí, siempre es positivo. Mejora la calidad del entrenamiento. Ahora lo único que hace falta es que tengamos entrenamientos, ¿no? Porque bueno, pues con el viaje de esta semana pues no hemos podido entrenar demasiado, pero sí, están todos los jugadores, yo creo que bueno, si no en una forma perfecta, porque algunos están saliendo de lesiones, sí que están pues útiles para entrenar y para jugar. El Martín Carpena es una pista difícil, salvo la temporada pasada en playoff, que sí que ganamos con bastante ventaja, suele resistirse. Sí, pero no por la pista, ¿sabes? Y se resiste por los buenos equipos que tiene Unicaja siempre, ¿no? Son equipos muy buenos que juegan, es difícil ganarles allí y ganarles también fuera, porque entonces, bueno, sabemos que es un equipo muy bueno, sabemos que es un rival directo, sabemos que jugamos en su campo, donde el otro día perdió el Barcelona, donde están jugando con mucha solidez, pero bueno, nada, con buen ánimo, a intentar hacer las cosas lo mejor que podamos, a trabajar duro, a jugar pues a dar nuestro máximo, a defender bien, a atacar lo mejor que podamos contra un equipo que tiene una defensa muy buena y ya está, y con el mejor de los ánimos. Pedro, ¿cuál de los dos equipos crees que llega en mejor estado de forma al partido de mañana? No tengo ni idea, no lo sé. No sé, nosotros llegamos pues bueno, con los problemas físicos de algunos jugadores. Ellos creo que bueno, también han tenido lo de Nedovic, que ha estado mucho tiempo parado, pero que ya está también para jugar. Y bueno, pues eso siempre, cuando los jugadores después de una lesión entran, tienen el alta médica, ¿sabes? Pero la alta deportiva, ¿no? Y los roles en el equipo que se han cambiado un poco, cuando esos jugadores están de baja, pues todo eso necesita un tiempo para asentarse, digamos, ¿no? Entonces es difícil valorarlo, ¿no? Yo creo que va a ser un partido igualado entre dos buenos equipos y bueno, nosotros vamos con la idea de que sea así y aprovechar nuestras oportunidades cuando se presenten, si es que se presentan. Pedro, ¿qué piensas que va a ser la clave del partido para ganarlo? ¿Cuál es lo que tú piensas que esto va a ser esencial para poder ganar este partido? ¿La forma física o más va a ser un partido más técnico? ¿Qué es lo que tú opinas? Bueno, yo creo que Unicaja es un equipo que tiene una magnífica defensa, defiende muy agresivo, con una defensa bastante inteligente, ¿no? Bastante táctica, y es complicado pensar en ganar si no tienes un mínimo de fluidez en ataque para anteponerte a ese trabajo defensivo. Muy difícil, porque ya te digo que es un equipo que defiende francamente bien. Por otro lado, tiene jugadores muy buenos con el balón, ¿no? Jugadores pequeños que juegan en la posición de 1 y de 2, pues con mucha capacidad para desbordar, para jugar 1 contra 1. Entonces, claro, si no estás sólido en defensa, pues no va a ser posible, ¿no? También es un equipo, es el mejor equipo de la liga en rebote de ataque. Y por lo tanto, pues claro, también tienes que hacer una buena defensa para que fallen, pero luego hay una segunda parte, que el fallo hay que dominar ese balón, ¿no? Y con Unicaja no es fácil porque bueno, pues es un equipo físico, completo, largo, les permite jugar con un ritmo alto. Bueno, es un gran equipo, nosotros esperamos estar a la altura y que se vea un buen partido. Pero ahora mismo el partido que importa es el de la Liga, lógicamente, pero es uno de los posibles rivales que pueden caer en la Eurocup también. ¿Te gustaría evitarlo o ahora mismo no piensas en ello? No nos da igual, hemos quedado primeros, no podemos especular con cambiar nuestra posición ni ganas que tenemos de hacerlo, y la verdad es que sinceramente no he mirado mucho qué equipos nos pueden tocar y no nos pueden tocar. Sé que es uno de cada grupo y obviamente pues ellos todavía pueden variar, ¿no? En función de lo que hagan la última jornada, y bueno, pues a mí me gustaría encontrarnos a un equipo como Unicaja en la final, ¿no? Pero eso, claro, sería un sueño para nosotros y seguramente para ellos, ¿no? Pero yo creo que es uno de los mejores equipos de la Eurocup y es un equipo que tiene una trayectoria en Euroliga de muchísimos años, ¿no? Entonces eso no es por casualidad, ¿no? Entonces está claro que donde me gustaría encontrármelos es en la final, porque significaría que nosotros estamos y porque también significaría que no nos hemos cruzado con ellos antes. ¿Qué jugadores destacarías de Unicaja? Porque por ejemplo Alberto Díaz es uno de los mejores triplistas de la liga. Sí, es sensacional, jugador fantástico, no solamente por los triples que mete, sino por cómo defiende, por la disciplina con la que juega, por lo bien que dirige a sus compañeros. El jugador
iba a decir que estoy enamorado, pero queda feo decirlo, ¿no? Pero es un jugador fantástico, me encanta lo que les está dando y es buenísimo, pero no nos podemos centrar ni en Alberto Díaz ni en un jugador en particular. Musley está haciendo una temporada buenísima, Carlos Suárez está haciendo la mejor temporada posiblemente de su carrera. Bueno, grandes jugadores, grande equipo, nosotros también tenemos grandes jugadores y esperemos que se vea un muy buen partido.